título de esta prédica, el diablo, ¿cómo así? El diablo viste a la moda. ¿Cómo se llama? El diablo viste a la moda. Hijo de macha. Cuando se habla de moda de las mujeres, eso abren los ojos, ¿cierto? Y cuando a las mujeres les gusta algo, pues los hombres también abren los ojos porque sí. Es importante. Y déjeme contarle que últimamente he estado trabajando un poquito en mi outfit. He comprado ropita que hace rato no compraba. Y pensando en eso, el Señor me llevaba como, bueno, de hecho desde hace rato he estado pensando en la prédica, pero llegó una reflexión. Y me acordé de hace muchos años, de cuando precisamente yo conocí, porque esto del diablo viste a la moda es una película y es un libro, ¿verdad? Entonces me gustaría que mostraras ahí las imágenes. Pero, bueno, sí, la primera imagen que te pasa. Ella es la autora, ahorita cuando la vean, si ya la están viendo, ella es la autora del libro El diablo viste a la moda. Esa es. Se llama Lauren, creo que es, algo así. Resulta que yo conocí El diablo viste a la moda no por el libro, sino por una banda de heavy metalcore. En los tiempos de Gilman, él tenía como su pelo largo y todas esas cosas, ¿no? Y había una banda que él escuchaba que se llamaba The Devil Wears Prada. El diablo viste de Prada. Y era basado en la película El diablo viste de Prada. Y me llama la atención ese nombre, como el diablo viste a la moda, como el diablo viste fino, viste elegante, viste de Prada, ¿no? Pasa la siguiente imagen. Ella, la de la siguiente imagen, ella es como, digamos, la anterior era la escritora, la que ustedes están viendo ahí. ¿De qué pusiste? Esa. Si la ven a la moda, ¿no? Ella resulta que es una persona muy importante. Ya ahorita les habla más detalle de quién es, pero ella es la inspiración básicamente del libro del diablo viste a la moda. Esa mujer que ustedes ven ahí. Y se llama Anna Wintour. Esto se podría decir que es como la dueña de los estereotipos. Y déjenme contarle una historia. Resulta que en el año ¿qué les digo yo? Del año emo, 2007, 2008, cuando estaba en el tema de la cultura urbana, no sé si en Venezuela existió la gran influencia de los emos, del reggae, de los floggers. Había un poco de cosas rarísimas que venían desde Occidente y venían de Estados Unidos también a incluir la cultura. Entonces era gente que se vestía de cierto modo, se peinaba de cierto modo, escuchaba música específica, entre otras cosas. Y los emos, eso hay remanentes todavía, porque ellos fueron los que trajeron eso de autoflagelarse y todas esas cosas así, pero ya a otro nivel. Y en ese tiempo, pues resulta que mi hermano era bien pelilargo y le gustaba usar pantalones entubados. ¿Usted se imagina ese escándalo de la moda? En el 2007, usar pantalones entubados en una iglesia cristiana. Será el grito. Usar pelo largo en una iglesia cristiana. En el grupo de alabanza decíamos es que fue re chistoso porque era como que condenaban el hecho de que alguien tocara con pantalón roto. Entonces no se podía ni siquiera subir al púlpito con jean. ¿Sí me hago entender? Teníamos que vestirnos formalmente para poder subir al altar. Eso evidentemente ha cambiado, ¿no? Ustedes ahorita se visten de otra manera, hacen otras cosas y demás. Me acuerdo mucho porque, digamos que yo siento que la iglesia, de cierto modo, no supo adaptarse, ni supo contribuir o aprovechar, ¿vale?, ese movimiento, esa cultura que se había
levantado, sino que lo que hizo fue señalar y de cierto modo condenar. Ahora bien, lo digo por la experiencia que viví con mi hermano, porque fue muy curioso. Resulta que él, claro, llega hacia la iglesia, todo el mundo le dice, es que yo he visto a Gilma, que con pantalón, que no sé qué, eso más. Pero yo lo que llegué a la conclusión es que, claro, dentro del contexto en donde él estaba, él tenía unos amigos que pues para él eran muy importantes. Los amigos escuchaban metalcore. Era una vaina pero diabólica, no del bonito, del cristiano, metalcore cristiano, sino del feo. Y él en ese auge, yo creo que, claro, uno busca alternativas, ¿cierto? Y uno dice, pues debe haber lo mismo cristiano. Entonces quiero que pases a la siguiente imagen. La siguiente imagen es precisamente la banda que se llama The Devil Wears Prada. Esa banda era la que estaba, digamos, haciéndole mella, ¿verdad?, al metalcore de esa época. Entonces esa banda fue la que a mí me llevó a esto del Diablo Viste a la Moda. Me acuerdo que en el 2008 un profesor llamado Santofinio nos presentó la película del Diablo Viste a la Moda. Ni idea, no me acuerdo bien por qué propósito era la película, no me acuerdo. Pero déjeme decirle que hoy hay algo muy importante que quiero hablarle de parte del Señor respecto a estos temas. Y es precisamente, ahorita vimos la imagen de Anna, de Anna Wintour, ¿vale? ¿Ella quién es? Anna Wintour es una persona muy influyente en el mundo de la moda. No es nada más ni nada menos que la directora y ejecutiva de la revista Vogue en Estados Unidos. Nosotros aquí, Vogue. Nosotros aquí en Colombia, pues ¿qué les digo yo? Recibimos como los ecos, ¿cierto?, de las explosiones culturales que se dan en Estados Unidos y en Europa. Pero allá en Estados Unidos, la moda es algo muy importante. Y la revista Vogue es una de las revistas que ha estado, influyendo en la moda desde un montón de tiempo. No estoy seguro de cuándo se fundó, pero sé que ella viene a estar de directora desde 1980 y algo, 80 más o menos. Entonces, a raíz de que llega una chica a ser la secretaria de ella, pues surge el libro El Diablo Viste a la Moda. Entonces, basado en un contexto real, esa historia. Y me gustaría como, no sé, decirle algunas frases de la película. Por ejemplo, dice una: todo el mundo quiere esto, todos quieren ser como nosotras. Otra frase: no tienes estilo ni sentido de la moda. Otra frase: el día que tu vida personal esté destruida, es tiempo de un ascenso. No sé si ustedes han escuchado esas frases, pero wow, son muy interesantes. Pero hoy no les quiero hablar como tal de la película, sino centrarme en el tipo que significa esta mujer, porque ella es una gran influencia. Ella, digamos que hay una frase que es: la mujer que decide cómo vistes. Básicamente era como el ¿qué? Se podría decir la forma en cómo la identificaban. Y hace poquito vi también una noticia precisamente de eso: la mujer que decide cómo vistes. La mujer que decide cómo vistes. Y yo no sé si usted se ha preguntado, porque yo sí me lo he preguntado muchas veces, si usted es autónomo en lo que decide, en lo que se pone, en cómo se peina, en cómo actúa, en lo que piensa, ¿verdad? Y cuando se dice de pronto, no sé, si usted es autónomo en su forma también de ser, ¿será que somos autónomos en todo lo que hacemos? Y cuando se dice, lo de nosotros, en realidad estamos hablando de nuestra identidad, de cierto modo.
¿cierto? Nuestra manera de vestir, de actuar. Y más allá, quiero que piense también en el sentido y en su criterio propio. ¿Qué criterio tiene usted para peinarse como se peina? ¿O qué criterio tiene usted para vestirse como se viste? ¿O qué criterio tiene usted para actuar como actúa? ¿Verdad? Entonces un ejemplo de criterio es, no sé, si me visto para Dios, estoy bien. Si me visto para los hombres, estoy mal. Puede ser un ejemplo de criterio. Y la pregunta puede traducirse en: ¿tus pensamientos son realmente tuyos? ¿Eso que tú piensas es origen o nace de esa esencia que Dios te dio? ¿Esa imagen primera? ¿O hay una mujer que decide cómo vistes? ¿Verdad? La moda ha sido siempre un foco importante en la cultura. Fíjense bien que cada época tiene de hecho un modo de vestir. No traje imágenes, iba, mejor dicho, a traer un montón de cosas, pero dije no, porque menos es más. Entonces, en los 60s se vestían de una manera, en los 80s se vestían de otra manera, y la forma de vestir en esas épocas estaba influenciada por la revista Vogue, y aún siguen influenciando. Lo chistoso es, ustedes no sé si han visto esas pasarelas todas estrambóticas, todas raras. Son unas pasarelas feas, no sé, como que se visten con unas cosas enormes, pero uno no entiende que eso influencia, que eso genera una cultura. Es increíble, pero cierto. La forma de vestir es como que hace parte ya de un subconsciente colectivo. Ahorita esta época se está marcando por ciertas tendencias, ¿verdad? Si ustedes ven a los de danzas, tienen todos cuadritos. Hay tendencias en la moda, ¿verdad? Pero no me quiero centrar tanto en la identidad. El tema que hoy quiero tratar es la tendencia, precisamente. Las tendencias. Porque la tendencia es la que define la cultura del futuro. Son las tendencias las que definen la cultura del futuro. Es decir, la cultura va evolucionando a medida que va pasando el tiempo. Pero de acuerdo a lo que haya hoy en tendencia, mañana seremos diferentes. Mañana algo va a pasar, según lo que esté pasando ahorita, según la tendencia del hoy. Quiero que lea conmigo 2 Samuel, capítulo 24. Y vamos a ver cómo David cometió uno de sus peores errores, diría yo, entre otros, ¿no? Pero yo creo que este error fue el que más consecuencia negativa trajo a su vida, porque no se trató solo la consecuencia a él, sino que afectó a su pueblo. Dice el título: David censa al pueblo. En 2 Samuel 24:1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército.
Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Algo muy sencillo, ¿no? Aparentemente muy sencillo, porque el diablo viste a la moda, y eso significa que el diablo es aparente. Y el libro también se llama El diablo viste de Prada. Prada es como una marca, como decir ahorita, viste de, no sé, de Gucci, ¿verdad? ¿De qué? De smoking, bueno, pero no, es como una marca de lujo, ¿verdad? Como decir un reloj de Suiza, ¿verdad? O cosas de ese estilo. Arturo Calle, entre otras cosas. La Biblia declara que Dios se enojó contra Israel, dice en el capítulo que leímos, en el versículo 1, capítulo 24, versículo 1 de 2 de Samuel. Y dice que Él lo incitó a que hiciese un censo. Pero vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 21. Aquí se aclara un poquito porque pareciera que Dios es el culpable, ¿verdad?, de lo que hizo David. Pero, dice Primera de Crónicas, capítulo 21, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Es decir, Satanás incitó a David a hacer la locura que hizo, a hacer un censo, no Dios. Si uno lee bien en 2 de Samuel, hay una pequeña coma, muy sutil, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Él incitó a David contra ellos a que dijese. Ese se refiere a Satanás, una e incitó a David para que hiciese un censo. En Segunda de Crónicas ya son más claros y dicen, Satanás incitó a David a que hiciese un censo. El diablo viste a la moda. Y en particular lo que estaba pasando y viviendo David. Aquí la pregunta es entonces, ¿por qué un censo es malo? ¿Verdad? ¿Por qué vestirse de cierto modo es malo? ¿O por qué, no sé, qué barbaridades podríamos llegar a pensar? ¿Por qué fumar es malo? ¿Verdad? ¿Por qué, no sé, hacer ciertas cosas es malo? Y veamos lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 30, porque aquí hay un gran contexto que aclarar para entender la idea y lo que le sucedió realmente a David. En Éxodo 30 se habla precisamente de los mandamientos, de cómo se debía hacer los conteos y muchas otras cosas, pero dice algo muy, muy particular. El título desde el 11 hasta el 16 dice el dinero del rescate. En el verso 12 dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. O sea, Joab sabía de este mandamiento. Los que estaban con el rey no eran cualquier persona, eran gente muy, muy capacitada y era gente que sabía al derecho y al revés lo que Dios había mandado desde el principio. Por eso él se interpone y dice, pero Señor, que Dios multiplique el pueblo hasta 30 veces lo que ya tú ves. Pero ¿por qué vas a contar? ¿Para qué vas a contar? ¿Cuál fue el verdadero pecado de David? ¿Fue contar? Contar como tal no es pecado.
¿cierto? ¿Cuál fue entonces el pecado de David? El pecado de David es vestirse de algo que no le correspondía, vestirse de lo mismo que hizo caer a Satanás prácticamente en el cielo, tomar el lugar de Dios, porque el único que podía contar al pueblo era Dios, no podía contarlo nadie más, solo Dios. La única manera de que alguien contara al pueblo era que Dios le dijese que lo contara. Entonces Satanás se viste de Prada con las sutilezas por debajo de cuerda. En política se llaman los micos, cuando meten por debajo allá una ley y las letras más chiquitas son por ahí a lo que la corrupción. Y resulta que, claro, David no tuvo en cuenta a Dios, y más que le advirtieron una y otra vez. Joab le dijo, no lo hagas, y él lo quiso hacer. ¿Qué vemos aquí entonces? Que David precisamente tenía una mujer que decidía cómo vestía. Y hay algo bien particular que encontré aquí, como un pequeño comentario que dice: el rescate por la vida, nuestras vidas humanas están entregadas a Dios. No hemos logrado el fin de nuestro ser y por lo tanto merecemos morir en cada momento. Los israelitas pagaron sus impuestos como una confesión de que la vida se había beneficiado y como un reconocimiento de que su continuidad dependía totalmente de Dios. No podemos dar el pago de medio shekel, es decir, de medio ciclo, que era lo que decía la Escritura, pero debíamos tener ante nosotros el recuerdo práctico de que en la mano de Dios está el alma de todo ser viviente. Esa es la respuesta del por qué era tan importante pagar el tributo de un rescate si se contaba a alguien, básicamente. Pero hay algo también muy importante, y es que aquel que contaba significaba que era dueño de eso. Es decir, en la cultura judía no se podía contar nada que no fuera mío. Todo lo que fuese mío, sí lo podía contar. Entonces, ¿qué hizo David? Tomar el lugar de Dios y contar algo que no era suyo, era de Dios. Amén. Y por eso dice que debemos dar tributo cuando somos contados, para recordar que no somos de quien nos cuenta, sino que somos de Dios. Merecemos morir, no merecemos vivir. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. El error de David fue entonces tener a alguien, a una mujer, que le decía cómo vestirse. Cómo vestirse. Y la verdad es que ahorita, en la modernidad que estamos viviendo, parece un nudo este tema. Parece como que se aplica demasiado, porque es que todo el mundo nos dice qué hacer. Estamos rodeados de unos medios de comunicación que nos dicen qué hacer, cómo hacerlo, cómo pensar. Entonces, quiero que pases ahí unas imágenes, porque me pareció muy curioso. Hace unos meses, vi un meme en donde decía: sabrás que la prédica está mala cuando y aparecía unas imágenes de alguien así barbudito, no como mi hermano, sino al estilo hipster, ¿no? Entonces ahí hay como unas 6 imágenes. Vale, yo pensé que ya lo estaban viendo. Me causó como curiosidad, no sé, como que yo dije: esta gente ya sale con cosas, no sé, me hizo reflexionar, me hizo pensar mucho. ¿Sí pudiste?
Listo, pásalas, ¿verdad? Así, vean. Entonces el meme decía, ¿sabrás que la prédica está mala cuando? Veas esto, veas esto, veas esto, veas esto, entre otras cosas. Obviamente, yo no estoy en contra de eso, ¿no? Obviamente. Lo que quiero decir es, claro, sabrás que la prédica está mala, ¿cierto? Cuando veas eso, es una crítica directa a los estereotipos y a la falta de contenido. La falta de contenido, porque la iglesia moderna es una iglesia, como lo predicaba mi mamá, de mucha extensión. Tal vez tenemos miles y miles y miles y miles y miles de creyentes. Somos la primera religión del mundo. El cristianismo no está ahorita denegado ni renegado, la palabra, ¿verdad? Tiene millones y millones de creyentes. Millones. Pero aún hay gente que se está perdiendo. Es decir, el evangelio es extenso, pero poco profundo. Esa era la crítica del meme. Y me dio mucha risa. Porque yo dije, claro, a veces preguntamos, bueno, me tengo que vestir entonces de tal forma para, ¿verdad? Hace poquito con Joel, creo que estábamos hablando de eso, y él me preguntaba, ay, es que es bueno vestirse así como los Steelers, ¿verdad? Con pelo largo, porque es que así sí lo aceptan a uno. ¡Qué chido! ¿Verdad? Ya tenemos, vean, chido. ¿Cierto? Como el gran hallazgo. Yo no estoy en contra ni del cabello largo, ni de los pantalones, ¿verdad? Ni tampoco de las camisas a cuadros, porque llegarán el domingo y cambiándose la camisa. No, ¿verdad? Ese no es el punto. El punto es la profundidad. El punto es hasta dónde podemos llegar a ser aparentes. Nuestra forma de ser, de vestir, de actuar, de pensar. ¿Hasta dónde? Entonces tengo que decir que a mí me encanta, ¿verdad?, la iglesia moderna. O sea, es súper guau. Pantallas, luces, de todo. O sea, en la historia de la humanidad se ha visto una iglesia tan cool, ¿verdad? No se ha visto. Es más, hace como, ¿qué les digo yo? No hace mucho, hace como, ponle 10 años no se veía una iglesia con pantallas, así de esas grandotas. Usaban de pronto los videobeams, ¿verdad? Usaban, a veces nosotros llegamos a usar ¿cómo es que se llama eso? Para poner las letras de las canciones. Un retroproyector, una cosa que ustedes no saben ni qué es. Era una lámpara que alumbraba durísimo y uno imprimía unas cosas en acetato, las letras de las canciones, y las iba poniendo. Eso tenía acá un pequeño brazo, así parecía como el Robert lunar. Y eso era como una especie de, no sé, como de lente óptico que ampliaba la imagen en la pared. Entonces era el videobeam de la época. Y así podíamos nosotros ver las canciones, y eso era lo último, ¿vale? En guarachas. Lo último. Y la verdad que hay que decirlo, y es que cuando el diablo se viste a la moda, puede llegar a influir incluso la cultura de la iglesia. Recuerden que la moda influye la cultura. Y uno de los peligros que existen es que la iglesia puede volverse aparente, puede predicar cosas intrascendentes o caer en una especie de círculo de lo intrascendente, ¿verdad? Y aún peor, vestirse a la moda.
lo diría. Pero, ¿por qué vestirse a la moda es malo? Ya vamos a eso. Vamos a ver. Entonces el ser humano moderno está muy envuelto en una cuestión muy satánica, diría yo. Realmente hay que tener mucho discernimiento en las cosas que están sucediendo hoy en día. Porque Satanás no se ha quedado quieto. Satanás sigue actuando. ¿De qué maneras entonces está actuando Satanás para destruirnos y destruir su iglesia? Bueno, el diablo viste a la moda. Y hay una mujer que te está diciendo cómo debes vestirte. Hay una mujer que te está diciendo cómo o qué es lo que tú ves en Netflix. Hay una mujer que te está diciendo cómo o qué es lo que tú necesitas. Hay cosas que no necesitamos y pareciera que no pudiésemos vivir sin eso. Incluso hay una mujer que te dice ¿qué comes hoy? Estás gorda, gordísima. Hay una mujer que te dice ¿qué serás en el futuro? Yo no sé, pero hoy estoy más convencido que nunca que una carrera no es, se podría decir, el fin último. Una carrera es intrascendente. Y nos han metido en la cabeza que tenemos que estudiar para ser exitosos. Hay gente que prefiere estudiar y no volver a la iglesia. Es más, la excusa más común que a mí como líder me sacan es que tengo tareas o es que tengo que presentar cierta cosa de la carrera, universidad, colegio, etc. Intrascendente esas cosas. Y no es que le esté quitando importancia, simplemente estoy cambiando tus prioridades. Las prioridades de nuestra vida nos las han cambiado. Hay una mujer que te ha cambiado las prioridades, ¿verdad? Hay una mujer incluso que decide tu sexualidad. Y vale la referencia precisamente en las revistas donde más se promueve la homosexualidad es en las revistas de moda. Porque hay una mujer que dice cómo te debes vestir. Y mujer, no estoy echándole gracias a las mujeres. No, es un tipo. Mujer puede ser, es que si se habla de homosexualidad y de la influencia, es una cuestión económica, capitalista, globalista, que es un monstruo. Entonces, pregunta es, ¿tú crees que vestirte de Prada no te costará tu alma? El vestirse de Prada nos va a costar el alma a muchos. A David el vestirse de Prada le costó la vida de miles de personas. De miles de personas. Pero algo lindo y esperanzador dentro de la historia es que a él realmente le pesó en su corazón. En 2 de Samuel 24, versículo 10, dice: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. David sí sabía lo que estaba haciendo. David sabía que él se había tomado el lugar de Dios para contar al pueblo. Entonces no es el hecho de contar, no es el hecho ni siquiera de cómo nos vestimos.
es: ¿por qué te vistes así? ¿Por qué te peinas así? ¿Por qué piensas así? ¿Será que hay una mujer que te está hablando cómo te debes vestir? Déjeme decirle que el futuro es la gran tendencia. Por eso los cristianos no debemos estar a la moda. Porque la moda de un cristiano no es la moda de este mundo, es la moda del reino de los cielos, es la moda de la eternidad, es la moda de lo trascendente, es la moda de Cristo Jesús. Él vino a la tierra, murió por nosotros, dejándonos un legado y una esperanza. Dice en Apocalipsis: he aquí yo vengo en breve. Y eso es wow, porque Él es la tendencia. Él dividió la historia la mitad y dejó tendencia de ahí para adelante. Miles y miles de personas lo están esperando, y yo también, tú también. Entonces el gran avivamiento es la moda de Dios. Yo últimamente he estado mucho en el tema de, claro, la tendencia, las modas, todas estas cosas. Es muy interesante, porque en mi corazón siempre ha estado la esperanza de un avivamiento muy pronto. De hecho, hablábamos con mi mamá de eso ayer. Hace unos años, de hecho en 1980, acá en Colombia se hizo el llamado Invasión 80. Y eso consistió en un gran despliegue de evangelismo por toda Colombia. Entre las semillas que sembró toda esa gente, podría decir que llegó hasta esta iglesia. Porque mi mamá fue una de las que se impactó por ese evangelismo, por ejemplo. Invasión 80. ¿Y qué especial fue eso? Entonces el cristianismo no se inclina por tendencias, el cristianismo lleva las tendencias a otros niveles. Si nosotros no somos capaces de innovar y de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, vamos a quedar en el olvido. La palabra declara: cielo y tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. La tendencia la tenemos en las manos, todo el tiempo la hemos tenido. Entonces hay dos avivamientos muy lindos que me gustaría nombrar en esta noche. Dice, el primero es el avivamiento de Gales, 1904. Un joven llamado Evans Roberts. Acuérdese del avivamiento de Gales. Digamos que este avivamiento empezó con lo inaudito, se podría decir, con lo que estaba salido. Es decir, Gilmer en su época hubiese podido haber sido la chispa de un avivamiento, básicamente. Pero la iglesia fue el agua que apagó todo. ¿Cómo así? Sí. Porque en su momento este joven era loquísimo por la palabra, buscaba tanto de la escritura que a veces pasaba sin comer y seguía leyendo la escritura. Toda su vida se basó en la lectura de la palabra, siempre. Y llega hasta el punto en donde, claro, lo llevan como a una especie de doctor, le dicen: no, usted tienes como, se me da la frase, pero es como que obsesión o algo así. Estaba pero obsesionado por lo que decía la Biblia. Y llega un momento en su vida en donde él empieza a orar y a decirle a sus amigos: yo quiero un avivamiento, yo siento que el Espíritu Santo va a traer un avivamiento aquí, ¿sabes? Siento que va a traer un avivamiento. Y empezó a orar, y a orar, y a orar, y a orar, y a orar. Después de muchos años, tuvo la oportunidad de formar su propia iglesia, o ser parte más bien de un pequeño, digamos, brazo de su iglesia. Y desde ahí empezó la gran explosión. ¿Qué hacía él de inaudito?
no predicaba como predicaban los demás. No hacía las cosas que hacían los demás. ¿Cómo les parece? Es decir, él no hacía lo que estaba de moda. Él hacía cosas diferentes. Y eso ocasionó un avivamiento en Gales. Y algo muy poderoso era precisamente su gran conocimiento por la Escritura. Era un hombre que conocía mucho la Biblia y la podía citar en tal versículo, Duraba horas y horas predicando. La gente no quería irse de la iglesia. Duraban 4, 5, 6. Él fue uno de los que en noticias, claro, pasaron toda la noche y hasta el otro día se fueron a la casa del avivamiento que había. No se dejaba tomar fotos, dice por ahí. Algo importante, 3 cosas que caracterizaron o que basaron el avivamiento de Gales. La primera, confiesa todo tu pecado que conozcas. La segunda, investiga todas tus cosas secretas y dudosas. La tercera, confiesa al Señor Jesucristo abiertamente. A ver, ¿qué? ¿No les hace pensar eso? ¿Qué está pasando hoy? No podemos confesar a Jesús abiertamente. Las cosas secretas, como que poco nos evaluamos y más bien nos vestimos de Prada, ¿verdad? Y lo mismo pasa con confesar el pecado. Lo consentimos. Y otro de los avivamientos es el avivamiento de Azusa. Este avivamiento de Gales se dio en 1904, ¿no? Y el avivamiento de Azusa empezó desde 1906 con un pastor afroamericano que se llamaba William Seymour. Y duró hasta 1915. Quiero que veamos el video. Dura 9 minuticos, así que no se vaya a dormir. Que ya termine. Si tienes sueño, va a estar. Tenía una unción en él todo el tiempo y era obediente. No sé. Tommy, dime sobre William Seymour, que comenzó el avivamiento. Seymour es el hijo de un esclavo y no fue educado, pero escucha. Dice que cuando la unción vino a él, comenzó a predicar. Él decía palabras que todos pudieran entender, pero eran tan inteligentes. Tenía una unción en él todo el tiempo y era obediente. No sé si un pastor pueda lograr esto hoy, pero él se sentaba en un banco y ponía una caja en su cabeza. ¿Qué clase de caja? Una caja de madera. ¿Por qué hacía eso? Él dijo que Dios se lo dijo. Y a veces se sentaba ahí por 10 minutos y dicen que antes se sentaba ahí por 1 hora. Mientras todas las personas estaban ahí, ¿qué te parece tener una caja de madera en la cabeza y sentarte ahí orando en lenguas sobrenaturales por 1 hora mientras la congregación está esperando? Y cuando se quitaba la caja, ¿qué pasaba? Siempre se levantaba y luego todos se sentaban y escuchaban. Y muchas veces él solo caminaba raro por ahí. Él decía, Charles, le hablaba al hermano Sainz, toca esa melodía. Y cuando Charles Sainz comenzaba a tocar, él decía que no tardaría. Y decía, hermano Tommy, solo me sentaba a ver mis dedos tocar.
Y las personas en la audiencia decían, suena como si tocaran 1000 pianos. Y decía que se sentaba y veía a las personas y decía, ahora canten en lenguas. Pero cuando eso comenzó, le decían en el espíritu, pero eso significaba en lenguas. Cuando cantaban en lenguas, la presencia de Dios que se encontraba en el suelo se elevaba y llenaba todo el edificio. Y luego, una flama comenzaba a salir del techo, una gran flama. Y llamaron a los bomberos en muchas ocasiones. Era real. Sí, ¿ves? Salía del techo, pero me dijiste que otra flama, un enorme rayo llegaba del cielo. ¿Me explica eso? Bueno, subía unos 15 metros, dicen. Y luego, como a 15 metros de ahí, una bola de fuego aparecía. Y las flamas comenzaban a caer y a atravesar las flamas que subían. ¿Qué eran esas flamas? ¿Cuál era el punto de eso? Bueno, verás, un rabino judío me explicó que son ángeles flamantes que se mezclan entre ellos. En la Biblia, esto es conocido. Él dice que esos ángeles, las flamas que bajan, eran ángeles trayendo milagros a la calle Azusa, y los que subían volvían por más milagros, y que durante ese tiempo de las flamas es cuando los más grandes milagros pasan. Pero ahora tuvieron maravillosos milagros creativos. Será difícil para ti creerlo. Dime sobre el hombre que tenía un brazo artificial. Él tuvo incluso su hombro, justo aquí. Fue arrancado en el trabajo y entonces no tenía los beneficios de ahora. Tenía un brazo artificial colgando, pero le comenzaba a dar problemas. Y Seymour dijo, bueno, necesitas quitarte ese brazo artificial. Y vio a todos y dijo, ¿quieren divertirse como lo hicimos hace un año cuando la pierna del hombre creció? Dijo, eso haremos. Y puso sus manos en su hombro. Hermano García, mira abajo. Y dijo, hermano Tommy, yo miraba dentro del hoyo de su hombro. Vea el hueso. Él dijo, comenzó a orar por ello. Y dijo, de pronto, el hueso comenzó a crecer. Y a los 10 centímetros, la carne comenzó a crecer a su alrededor. Y él dijo, esto tomó solo segundos, pero para él fue en cámara lenta. Y él vio cómo iba creciendo. Y dijo, luego vio cómo las uñas aparecieron de pronto. Esto es asombroso. 3 de los generales que estuvieron en el avivamiento de la calle Azusa fueron parte del avivamiento que se esparce por todos los Estados Unidos, que incluso sin conocerse todos profetizaron esto, todos profetizaron lo mismo sobre un gran avivamiento que vendría. ¿Cuál fue la profecía? Que en unos 100 años habrá un avivamiento como el de la calle Azusa y más grande, que traerá más grandes milagros. Y no será en un lugar con una persona, será por todo el mundo. Sí. Personas regulares, miembros de la iglesia, incluso niños, personas viejas, incluso personas en asilos comenzarán a tener ministerio de sanidad allí. Y durará hasta la segunda venida del Señor. ¿Qué tan lejos está este avivamiento en tu opinión? Yo creo que comienza ahora, lo he visto en lugares. He visto milagros creativos. Dime sobre la persona cuya cara se volvió normal sobrenaturalmente, sin cirugía plástica, sobrenaturalmente. ¿Tú hablas del hombre elefante? Sí. Bueno, este hombre, su barbilla caía hasta acá. ¿Cómo comía? No lo sé. Y hasta las personas de Azusa me dijeron que no lo sabían. Pero comenzaron a orar por él. Y podías oír los huesos tronar. Y su barbilla comenzó a subir. Y en solo unos minutos, él estaba normal. Había personas jóvenes que estaban jugando en la gloria. Explica eso. Ese fue Ralph Riggs y C.W. Ward. Y no C.M. Ward, C.W. Bien. Que cuando la gloria era espesa, Ralph me dijo que de algún modo no podías ver a más de 3 metros de distancia. Él dijo que él y Ralph jugarían a las escondidas hasta que sus padres, hasta que su madre los encontrara, lo atrapara y dejaban de jugar. Háblame de Goldie, quien tenía una especialidad para tumores. Goldie es quien me guió al Señor en Venice y me llevó a pisar. Ella incluso tomó un recogedor y lo ponía en una toalla y lo tiraba.
las personas con tumores creciéndoles. Ella amaba orar por ellos. Ella decía, se paraba ahí mirándolos y solo se caía. Y algunos de ellos oían el ruido cuando caían al suelo. Y ella los tomaba y los barría. No los quería tirarlos por ahí pudriéndose y arruinándose. Ella los limpiaba y los ponía en una toalla y entonces los tiraba. ¿Qué tan lejos estaba la estación del tren? 6 cuadras. 6 cuadras. ¿Qué pasó en la estación del tren por la gloria que había en la calle Azusa? Las personas venían a la calle Azusa. Ellos usaban el tren, pero se bajaban y comenzaban a caminar en la plataforma. Y se caían, hablaban en lenguas y unos trabajadores inocentes los atendían. Pero les pasó a ellos también. Y David García fue y lo vio. Él pensó que un desastre había pasado. Y subió a examinarlos y se dio cuenta que ellos hablaban en lenguas. Deja que esos desastres pasen. Hablando de David García, dime la vez que oró por el hombre con el hoyo en el estómago. Eso fue impresionante. Dijo que tenía un gran pañuelo colgando de su estómago y no olía nada bien. Cuando se acercó y le preguntó, ¿cuál es su problema? Él dijo, bueno, dijo que levantó una orilla y vio debajo. Dijo, sus entrañas se están saliendo. Cuelgan a su costado. Y él dijo, puso el pañuelo a un lado y puso su mano sobre él y comenzó a orar. Y podía sentir que su mano entraba. Así que lo tomó y lo levantó de nuevo. Ya no había un hoyo. Solo se cerró. Se cerró. Frente a él. Sus entrañas volvieron a su estómago y se cerró. Y sabes, una de las cosas que me impresiona, Tommy, muchas de las personas que Dios usaba eran jóvenes, 17 años y 18 años. De 11 años. 11, dime sobre uno de 11 años. Ralph Riggs. Ralph dijo que uno de sus más grandes milagros era un viejo borracho que vino de las calles. Apestaba a alcohol. Un hombre gigante de 1,90 m, tal vez 100 kilos. A Ralph no le gustó, pero de pronto se acercó y se dio cuenta que el hombre era ciego. Totalmente. Y tuvo más compasión, se acercó y dijo, ¿para qué viniste aquí? Él dijo, bueno, las personas me dicen que las personas entran de aquí y que son sanadas. Y dijo, quiero que mis ojos sanen. Y le dijo, bien, oremos. Él oró por el hombre. Sus ojos sanaron. Incluso el olor a alcohol se fue. Y luego, por el Medio Oeste, tuvo grandes campañas con las asambleas de Dios. Incluso en mi pueblo natal. Estableció una iglesia ahí. Y ¿sabes qué es tan maravilloso? Tommy no solo oyó estas historias milagrosas, también esos ancianos mantuvieron su unción y en realidad viste milagros suceder frente a tus ojos. Es hora de que esa profecía de 100 años esté en el planeta Tierra. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no tú? Listo. Es hora de que esa profecía de 100 años esté ahora en la tierra, ¿por qué no ahora? Qué fuertes palabras. Ya han pasado 100 años. Pasaron 100 años justamente en el 2015. Y qué impresionante es cómo Dios se puede manifestar de formas tan tangibles, ¿verdad? Y como tan sorprendentes. Yo no sé si alguien en esta época se desmayaría al ver a alguien con las tripas afuera, porque ya ni es común, y atreverse a orar por esa persona y ver cómo eso desaparece, o ver cómo le crece un brazo a alguien. Son cosas muy, muy impresionantes. Y todos esos avivamientos son parte de un gran mensaje para el hoy y para el ahora. Porque es que si nosotros no nos dejamos vestir por Dios, no vamos a entender que Él quiere hacer cosas como las que hizo en Azusa con nosotros. Él quiere generar una nueva cultura, una nueva tendencia. Pero la única manera de que eso suceda
es que dejemos de escuchar a aquella persona que nos está diciendo cómo debemos vestirnos. Más Netflix, digo menos Netflix y más Biblia. Más Netflix no. Déjenme decirle que este pastor, una de las gran, o sea, el gran, podríamos decir, común denominador de los avivamientos que se levantaron, tanto en Gales como en Azusa, era que tenían una búsqueda, un amor, pero, mejor dicho, dejaron todo, ¿sí?, por buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el autor de todas esas maravillas. No había otra forma, no había otra manera. Cuando se habla de este muchacho del de Gales, de Evan Roberts, él buscaba mucho del Espíritu Santo y decía: Señor, dame de tu Espíritu, dame de tu Espíritu. Y oraba y oraba y oraba por el Espíritu Santo, por ser vestido por el Espíritu Santo. William Seymour también no tenían otra forma más de actuar, sino era por el Espíritu Santo. En conclusión, las modas, mis queridos, son muy aparentes. El vestirse de cierto modo no te hará aceptado en una cultura, porque lo que quiere la cultura es que tú actúes y pienses como ella. Por ende, tú necesitas vestirte de Cristo si quieres realmente influir en la cultura. Para que esa cultura conozca a Cristo, debes estar vestido de Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por hablarnos en esta noche. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú vengas a nuestra vida, que tú llenes nuestra mente, nuestro corazón de inspiración, de anhelo, de visión, porque ya han pasado, Señor, 100 años y creemos que esa profecía, Señor, no es en vano. Yo creo hoy, Señor Jesús, que tú levantas el nuevo avivamiento, así como lo hiciste en Azusa, y aún mejor, como ellos mismos lo profetizaron en su tiempo, Señor. Un avivamiento que no se queda solamente en Azusa, sino que se extenderá por todo el mundo. Una invasión, Señor, del Espíritu Santo por todo el mundo. Gente vestida de ti, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. Bendecimos esta casa, mi Rey. Bendecimos a cada uno de los hermanos, de sus familias, su alacena, Señor. Y te pedimos, Dios, que esta semilla quede en nuestro corazón. Te damos gracias. Amén. Amén. Señor los bendiga.